Les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión, hoy sábado 25 de abril, del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda creación. El que crea y se bautice se salvará, el que no crea será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor se fue, llevado al cielo, y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a predicar el Evangelio por todas partes, y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que les acompañaban. Palabra del Señor. Tengan sentimientos de humildad los unos con los otros. Lo resumimos así al Evangelio. El texto nos plantea dos cuestiones muy importantes. En primer lugar, la actitud de los dirigentes de la comunidad cristiana, que debe ser profunda y sincera humildad, poniéndose al servicio de los hermanos, y de esta manera evidenciar que la gracia y no una persona concreta está presente y actuante. En segundo lugar, la importancia de una fe firme en el Señor para soportar las tentaciones y las persecuciones que echaban a los primeros cristianos. La carta de San Pedro insiste mucho en la gracia. Sin ella el cristiano, la iglesia, nada puede, por mucho que se esfuerce, y debe hacerlo. Muchas veces la personalidad de algunos ministros, el activismo del clérigos, laicos, pero también la debilidad del miedo ante las insidias y persecuciones, nos hacen olvidar que solo el Espíritu sostiene y alimenta nuestras comunidades cristianas. Es preciso la oración confiada, descargar en Dios todo agobio, porque Él, que nos quiere más de lo que puede decirse, nos restablecerá, afianzará, robustecerá y dará estabilidad. En este apéndice del Evangelio de Marcos se narra la resurrección de Cristo y el envío de los apóstoles. La Pascua es la gran noticia, la auténtica buena noticia que ningún cristiano debe guardarse para sí, sino predicarla al mundo entero, a toda la humanidad, que entonces y ahora tanto la necesitan. Solo Jesús salva. Es una salvación integral que abarca todas las dimensiones del ser humano, desde la mediocridad o tibieza hasta la superación definitiva del pecado y la muerte. La predicación implica el testimonio personal de los cristianos. Por eso el Evangelio nos dice que a los que les creen acompañarán unas señales, unos signos inequívocos, extraordinarios, pero especialmente el amor, pues solo el amor es digno de fe. Los cristianos somos otros Cristos entre los hombres, y en ese sentido tenemos una responsabilidad, la de ser testigos fiables del Evangelio de la Pascua. En estos momentos de miedo, de incertidumbre, la Iglesia, es decir, cada uno de nosotros, tenemos que predicar la Pascua de esperanza. ¿Cómo se puede leer en los Hechos de los Apóstoles? A los cristianos se les conocía por el amor y la solidaridad que se tenían entre ellos. Como rezaba la conocida canción: alegría, hermanos, que si hoy nos queremos es que resucitó. Es esta la misión a la que Jesús nos manda, porque la Pascua es un acontecimiento dinámico y la Iglesia que somos, tiene razón y sentido si no predicamos poniéndonos en camino hacia el hermano necesitado de pan, de salud y de Dios.
El mundo se transforma en el espacio de nuestra nueva vida y de resucitado en pie y con la frente en alta podemos compartir la humillación de aquellos que todavía hoy, como Jesús, están en el sufrimiento, en la desnudez, en la necesidad, en la soledad, en la muerte, para ser, gracias a Él y con Él, instrumentos de rescate y de esperanza, signos de vida y de resurrección. Y con esta presencia, la situación de los discípulos prefigura nuestra situación de comunidad cristiana. Estamos todos en la misma barca de la existencia. Ella se encuentra en medio de las tinieblas, entre la oscuridad del cielo y la profundidad del abismo. Después de un día de luz, con la multiplicación de los panes, los discípulos se encuentran perdidos en medio de la oscuridad, se sienten abandonados. Puede ser que sean los sentimientos en estos momentos difíciles. Pero Jesús está ahí. Así como respondió a sus discípulos, nos dice hoy, yo soy, no teman, estoy con ustedes. Los discípulos no fueron capaces de ver, pero en el pan dado por Jesús existe un exceso, algo que los ojos no ven, que solo la fe es capaz de alcanzar. Este algo va más allá de la saciedad material. Es la misteriosa presencia del ausente, es la señal del pan. El mismo Señor se nos hace visibles a nuestros ojos y nos comunica su vida, nos saca del abismo y nos da la fuerza para llegar a la otra orilla. En este sentido podemos ver la travesía como una metáfora de la existencia humana, y el Papa Francisco la ha utilizado en su homilía del 27 de marzo, cuando concedió la bendición Urbe et Urbi al atardecer. Del Evangelio de Marcos era el que nos compartía, el 4:35. Y así comienza este Evangelio que hemos escuchado. Desde hace algunas semanas parece que todo se ha oscurecido. Densas tinieblas han cubierto nuestras plazas, calles, ciudades. Se fueron adueñando nuestras vidas, llenando todo de un silencio que ensordece y un vacío desolador que paraliza todo a su paso. Se palpita en el aire, se sienten en los gestos, solo dicen las miradas. Nos encontramos asustados y perdidos, al igual que los discípulos del Evangelio, sorprendidos en una tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados, pero al mismo tiempo importantes y necesarios. Todos llamados a remar juntos, todos necesitados a confortarnos mutuamente, los unos con los otros. En una barca estamos todos, como esos discípulos que hablan con una única voz y con angustia dice, perecemos. También nosotros descubrimos que no podemos seguir cada uno por nuestra cuenta, sino juntos. Lo importante es saber que el Señor Jesús sigue allí, aún en medio de la oscuridad, cuando el viento sopla fuerte contra nosotros y las aguas de la existencia se encrespan. Por eso podemos pedir, Señor, bendice al mundo, da salud a los cuerpos y consuela a los corazones. Nos pides que no sintamos temor, pero nuestra fe es débil y tenemos miedo. Mas tú, Señor, no nos abandones a merced de la tormenta. Repite de nuevo, no tengas miedo. Y nosotros juntos con Pedro descargamos en ti todo nuestro agobio, porque tú nos cuidas. Eso nos decía el Papa Francisco cuando nos daba esa bella bendición. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.